momento de las entrevistas en 24 horas. Saludamos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Ministro, gracias por acompañarnos. Cierran las mesas de diálogo después de casi 90 días. Y sí, uno de los temas más complicados es el subsidio o la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo va a quedar esto definitivamente? ¿Qué tal, Milton? Un placer saludar a todos. Efectivamente, vamos a terminar ya esta semana con un acto de cierre de las mesas el día viernes, programado para el día viernes a las 4 de la tarde. La semana pasada ya hubo un cierre de la comisión técnica. Lamentablemente yo estuve ausente, estaba en una gira por España, en un evento que se llama el Ecuador is Open for Business, organizado por el Ministerio de la Producción. Por cierto, nos fue excelentemente bien sobre atracción de inversiones para la construcción de infraestructura. Eso lo podemos tratar en otro tema, pero se tuvo ya la última reunión. No se llegaron a todos los acuerdos que esperábamos que se podrían llegar. No obstante, se cerró ya esta mesa técnica, la comisión técnica, y ahora esa información se pasa a la mesa número 1, a la mesa de focalización de combustibles, que se va a reunir este día jueves para ya redactar el acta final de todos los acuerdos posibles y también enunciar ahí lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y consecuentemente con eso se daría paso ya el día viernes un cierre formal de esta mesa. ¿Cuáles son los acuerdos en el tema de los subsidios a los combustibles? ¿Cómo los van a focalizar? Preferiría nuevamente terminar la redacción de estos acuerdos, hacerlo formal el día jueves. Ok, pero ¿por dónde van más o menos? Bueno, va sobre todo en los criterios de elegibilidad, es decir, quién necesita tener un subsidio, quién no necesita tener un subsidio, y las personas que tienen un subsidio, qué cupo recibiría, especialmente en el tema de combustibles, y sobre esos criterios, pues siempre tratar de que los subsidios sean focalizados a las personas que más necesitan. Pero esos son los criterios generales de elegibilidad sobre los cuales se ha trabajado en esa comisión técnica. Ahora, siempre como le he dicho, este primer análisis, este primer proceso muy técnico, muy complicado, que no se ha hecho en 30 años, va a resultar en una serie de criterios que dan un inicio, el primer paso. Yo creo que es función ya después y responsabilidad también del Gobierno Nacional en seguir creando y afinando esta metodología y sobre todo el cómo lo vamos a implementar en el futuro para que esto se convierta en una política de Estado, siempre y cuando beneficie a los más pobres y no afecte también a los sectores productivos del país. Ministro, buenos días. Y ese precisamente parecía ser un preacuerdo, ¿no? El coincidir en a quienes debería ir dirigida esta focalización de subsidios, pero la semana pasada, más bien ya desde los movimientos indígenas señalan que esa es una de las discrepancias que tienen y en la que no logran ponerse de acuerdo porque el gobierno quiere favorecer a camaroneros y atuneros grandes y no quieren ceder en esa posición, cuando el preacuerdo decía lo contrario. No, yo creo que aquí hay que ser muy conscientes sobre un tema específico. Hay ciertos sectores que reciben subsidios, especialmente el sector industrial y ciertos sectores dentro de ese sector industrial como el atunero, como el camaronero. Recordemos que esos subsidios representan alrededor de un 20% del total de los subsidios que nos cuesta a todos los ecuatorianos, ¿no? Y ciertamente se conversó al respecto, pero lo que nos dimos cuenta en la mesa técnica, y algo importante, es no teníamos la suficiente información, por ejemplo, del sector atunero o del sector camaronero, como para tomar una decisión. Además, no creo que nos compete, ¿no? Yo creo que estos sectores son tan importantes. Por ejemplo, el sector atunero puede generar alrededor de 250.000 empleos indirectos. Yo creo que es importante sentarse con ellos para analizar en algún momento dado la posibilidad de sincerar esta información y ver algún tipo de focalización de subsidio de combustible en el caso que lo requiera. Por ahora, el acuerdo o el resultado realmente de este análisis es que debemos incluirlos a ellos, tener mesas separadas, así como tenemos, por ejemplo, nosotros mesas de trabajo directamente con los transportistas. En el subsidio general, la mitad del subsidio que todos los ecuatorianos asumimos cada año tiene que ver con el transporte terrestre. Y de esa mitad, el 70% es el transporte pesado, e interprovincial. Eso no se está tocando ahora, no ha sido un tema de análisis en las mesas, pero en algún momento, por ejemplo, en el caso que se tenga que analizar, se va a tener que trabajar es con los transportistas, no necesariamente con los sectores indígenas. Ahora, lo que Con los preocupa, sectores ministro, de las organizaciones sociales, lo que sí hemos hecho es el enfoque en qué les beneficia a ellos directamente en sus comunidades.
transporte comunitario, el diésel para las actividades agrícolas, entre otros beneficios que obviamente están sobre la mesa y sobre los cuales vamos a tener que focalizar para fomentar esas actividades productivas. Ahora, lo que preocupa, le decía, es que terminan las reuniones y con discursos distintos, ¿no? Mientras usted dice estamos revisando una información que no conocíamos, a lo mejor había que transparentar estos datos, ellos hablan de que el gobierno no cede en esa posición, que van a evaluar el resultado de estas mesas donde la focalización de subsidios era un punto medular para llevar a cabo estos diálogos y van a tomar decisiones en una asamblea. ¿Cuál es entonces el meollo quizás del desacuerdo principal en la mesa que a usted le corresponde, en dar un paso más en este camino de focalización de subsidios? ¿Cuál es el principal desacuerdo que tiene? Yo creo que los ecuatorianos debemos estar conscientes de que el análisis sobre la focalización de combustibles a cada uno de los sectores es muy complicado. Es un tema que no se ha solucionado en 20, 30, 40 años. Es la razón por la cual en gobiernos se han caído. Entonces, analizar eso en los últimos 90 días ya de por sí es una tarea muy complicada. Ahora, ciertamente hemos tratado de enfocarnos en qué beneficia, qué perjudica, como lo queramos ver, a las organizaciones sociales y a sus economías, tanto productivas como sus economías familiares, ¿no? Y ese ha sido el enfoque principal. Ciertamente hay oportunidades de mejora en otros sectores de la economía, otros sectores que están recibiendo cierto tipo de subsidio, pero este tipo de información se tiene que analizar con esos sectores, porque son sectores muy importantes y nosotros no podemos tomar alguna decisión a la ligera. Pero creo que 90 días sí es un tiempo suficiente. Es que ha habido la conciencia de trabajar a fondo en saber quiénes son los que se necesita beneficiar con la focalización. Sí, se ha analizado, hemos llegado a ciertos consensos, sobre todo en el uso del parque automotor particular, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay ciertos criterios. ¿Nos puede decir quiénes son los elegidos? Bueno, esos criterios, nuevamente, yo prefiero que sea un solo enunciado el día jueves que terminemos esta mesa. Y lo digo porque podemos generar especulación. Yo creo que el contexto general de estos acuerdos que se han alcanzado le va a dar más tranquilidad a los ecuatorianos sobre quiénes están incluidos, quiénes están excluidos y cuál sería el proceso a seguir para poder focalizar esto de manera apropiada. Ahora, ciertos sectores productivos, que ha sido un tema de discordia, ciertamente, como el sector atunero, el sector camaronero, hemos evaluado ciertos criterios, ¿no es cierto? Y se ha hecho un análisis en la Comisión Técnica. No se ha logrado un consenso. ¿Por qué? Porque falta información y falta también traer a estos sectores y sus representantes a la mesa de diálogo para tener con ellos un uno a uno en el caso de que se requiera algún tipo de focalización o subsidio para esta persona. ¿En cuánto tiempo se aplicará la focalización del subsidio a los combustibles? Siempre hablábamos de un periodo transitorio de inicio piloto de alrededor de unos 3 meses. Para poder hacer un plan piloto de la focalización de lo que se acuerde. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Nuevamente, mi papá me decía que el apuro trae cansancio, Milton. Yo creo que hay que ser muy prolijos en esto porque del resultado de este plan piloto dependerá la eficiencia en la entrega o la focalización de los subsidios, que es uno de los criterios que sí estamos de acuerdo con las organizaciones sociales. En este momento el subsidio, que es general, que beneficia a todos, está siendo entregado de una manera no eficiente. Consecuentemente, tenemos que focalizarlo de manera eficiente para que beneficie realmente a las personas más vulnerables del país. Pero, ministro, pero se mantienen en firme quizás los preacuerdos de los que ya se hablaba anteriormente, como por ejemplo no liberar el precio de las gasolinas, el evaluar vehículos, decían que superen los $40.000, excluir a las motocicletas, por ejemplo, autos de 2.2 centímetros cúbicos, a las camionetas, por ejemplo, como medio de transporte. ¿Eso de ahí pudiera ser parte de esos acuerdos que se firmen este jueves? Correcto, hay ciertos criterios que van en esa línea. Nuevamente, no quiero indicar cada uno de ellos hasta que no esté redactado. Recuerde usted que la mesa o la comisión técnica que estaba encargada de evaluar estos criterios de elegibilidad no acuerda nada. Es una comisión técnica que valora, analiza de manera técnica, que es uno de los acuerdos. Uno de los acuerdos fue que la comisión tenía que analizar y que la focalización de los subsidios tenía que ser determinada desde el punto de vista técnico y económico. Eso fue unos acuerdos con las organizaciones sociales. Consecuentemente, la comisión técnica evaluó, no decide nada, no acuerda nada y entrega estos insumos a la mesa número 1, que es la que ahora sí decide
y sobre la cual se va a redactar esta acta final de cierre o que permitiría el cierre para el día viernes. Ministro, pero ¿están de acuerdo entonces, tanto gobierno como movimientos indígenas, en que el problema de 30 a 40 años no se puede solucionar primero en 30 días? Y eso evidentemente dejaría abierta la puerta a dos cosas. A una, a continuar este diálogo, quizás poniéndose una fecha nuevamente. Y dos, a incluir a otros sectores que también tienen quizás que formar parte y no solamente exclusiva de los movimientos indígenas. ¿Usted cree que va a haber ese entendimiento y llegarán a firmar, a dejar firmado eso, establecido eso? Recuerde la metodología y el espíritu de las mesas de diálogo. Y, en primer lugar, no se acuerda un todo o nada. Puede tener acuerdos parciales. Está conversando con 3 organizaciones sociales, no una. Podemos acordar con una o con 2. ¿Okay? Es más, podríamos ni siquiera tener un acuerdo con ninguna de ellas, pero todavía tener una oportunidad o explorar una oportunidad de mejora que sí beneficie a las organizaciones sociales que ellos representan. Y aunque ellos no estén de acuerdo, nosotros actuar sobre eso y poder beneficiar a esas organizaciones sociales. Entonces, yo creo que en ese sentido el diálogo tiene mayor resultado, tiene mejores beneficios y podríamos llegar a acuerdos que beneficien realmente a estas personas en las organizaciones sociales, en las comunidades que ellos representan. Bueno, en vista de que no nos quiso decir nada, esperamos que la sorpresa sea grande e importante al final de la semana. Yo creo que más allá que una sorpresa, Milton, tiene que ver con un trabajo responsable. El diálogo ha dado resultados, estos 90 días ha sido histórico, el habernos sentado inclusive a determinar que no estamos de acuerdo en ciertas cosas, yo creo que es muy provechoso. El inicio, lo que se decida, lo que se acuerde el día jueves, será un inicio para una nueva etapa, yo creo que en el Ecuador, un poco más consciente sobre el uso de los combustibles de origen fósil y que nos permita a nosotros ser más ahorrativos, racionales en el uso de los combustibles y siempre beneficiar a las personas más vulnerables. Que así sea. Gracias, ministro. Darío Herrera, ministro de Transporte. Se nos quedan un montón de temas, pero bueno, esta semana es importante por las mesas de diálogo. Ya hablaremos de otros temas otro día. Buen día. Un gusto. Gracias, Milton.